Buenos días. Bueno, pues volvemos a sumergirnos en esta locura que son las sociedades humanas y lo difícil que es convivir los unos con los otros. Y estamos hablando de la intolerancia y del fanatismo religioso, pero no es igual cualquier fanatismo. Y en contra del pensamiento y de las sociedades occidentales, un pensamiento tan débil, tan difuso, tan falto de compromiso, donde piensan que a los intolerantes hay que darles más campo de juego, hay que escucharlos, hay que negociar con ellos. Y yo creo que es una equivocación. En el mundo la intolerancia solo se puede curar con intolerancia máxima con los intolerantes. No hay lugar de ningún diálogo para el intolerante y para el dogmático. Ninguno. Cualquier cesión siempre es una ganada batalla y presentan la siguiente. Lo vemos en los nacionalismos, lo vemos en las religiones, los vemos en los partidos totalitarios. No se puede ceder ante los intolerantes nada, absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, intolerancia máxima con los intolerantes. Ese es el diálogo. Seamos corteses y intentemos vivir los unos con los otros y demos nuestro campo de juego a cada cual. Pero no intentes imponerme tus ideas, yo no intento imponer las ideas a nadie. Yo las explico, el que quiera escucharlas que las escuche, y no hay otro camino de convivencia en el mundo. Y sucede, por ejemplo, en los países islámicos, que la blasfemia, sea real o sea imaginaria, casi siempre, además casi siempre es imaginaria, en muchos países se condena con la muerte, la lapidación y la flagelación, con el decidido propósito de someter la libertad de expresión, de culto y de pensamiento y extender el temor, el miedo y el terror dentro de sus sociedades. Y bueno, dentro de las locuras, pues resulta que sirve la denuncia de los musulmanes sin otras pruebas. La blasfemia, si es privada, no es otra cosa que la relación privada de un ser humano con Dios. La sociedad nada tiene que decir ni censurar, y mucho menos castigar. Si la blasfemia es privada, es un tema que es de una persona con Dios. No cabe otra opinión distinta que la de Dios y el ofensor. Cabe el reproche cuando es pública, pero el castigo que venga de Dios si lo considera necesario, ya que Él es el ofendido y nadie puede hablar o asumir nada en su nombre. Nadie puede asumir nada en nombre de Dios, ni hablar en nombre de Dios, ni hablar en nombre de Dios, ni decir represento a Dios. Para representar a Dios, poder bien acreditado, mostrar. Y cuando podáis mostrar un poder bien acreditado, firmado por Dios, en ese momento le representáis. Antes ninguno representáis a nada más que vuestras propias palabras. Pero sí cabe el reproche incluso penal como delitos de odio por la blasfemia innecesaria, la ofensa a creencias ajenas. Yo no puedo ofender tus creencias de ninguna de las maneras. Y ahí sí cabe reproche. Sí cabe reproche si yo lo que estoy intentando es insultarte a ti. Yo no intento insultar a nadie. Os presento la realidad de la vida según yo la veo. Aunque el gran derecho a defender son las libertades de conciencia, de expresión y de imprenta. Esas son las grandes libertades a defender. Que cada cual pueda opinar y decir lo que piensa en su leal saber y entender y en su conciencia. En la vida social, a nivel global, todos debemos jugar con las mismas reglas o interrumpimos el juego y rompemos la baraja. O son las mismas reglas para todos en cualquier lugar del mundo. No tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, los islámicos pueden predicar sus religiones, levantar iglesias, hacer lo que ellos quieran en los países ajenos y en los suyos, no. Hay alguien lo puede entender. En fin. Y de pronto, un enorme sol de esperanza aparece para la concordia humana, algo totalmente inesperado, un pacto interreligioso entre católicos y sunitas, que son el 80% del Islam, firmado en Dubái y que será básico para el entendimiento humano y que brillará a lo largo de los siglos venideros, esperemos que así sea. Un documento para la fraternidad universal, suscrito entre las máximas autoridades religiosas cristianas y musulmanas, el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayed, loados y recordados sean. Gran mufti de la universidad más prestigiosa del mundo islámico, Al-Azhar en el Cairo, fundada en el 975
irónicamente fue creada como escuela de teología chií por los fatimitas, de hoy centro de saberes universales sunitas, al modo occidental al impartir todas las ciencias y a la que domina el Vaticano musulmán por su sapiencia en la interpretación del Corán y su papel de casi tribunal de última instancia en la resolución de los problemas de interpretación teológica. Esperemos que los chiíes se sumen a ese documento, base para un ecumenismo joder, yo y mis problemas de no haber leído en voz alta jamás, para un ecumenismo integral de todas las religiones humanas, gran esperanza de la humanidad. Integremos las religiones humanas y todos estamos en la religión, todo el mundo está hablando de lo mismo. De alguna forma, este importantísimo documento de concordia es continuación y consolidación del manifiesto del Parlamento Mundial de las Religiones, que ya Costa integró en este trabajo, lo leeré, y enlaza con los dos movimientos filosóficos humanistas, el ateo y el religioso. Lo que parece inevitable, ya que los grandes pensamientos gravitan hacia la unidad en lo universal y que se desarrolla in extenso como propuesta utópica en esta obra. Esta es la tesis de fondo de mi obra. Todos los grandes pensamientos gravitan inevitablemente hacia la unidad en lo universal. Este es un planeta muy pequeño. Nos conocemos todos ya lo suficiente. Y todos los grandes pensamientos humanistas, sean religiosos, sean agnósticos, sean ateos, sean lo que sea, todos los grandes pensamientos van gravitando hacia una integración en lo universal. La convergencia inexorable, en esta obra intento explicar la convergencia inexorable en nuestro futuro de un mundo ético donde podamos vivir todos con todos en un marco amable y tolerante con la dignidad y libertad de todos y de cada uno de los seres humanos. Esta es mi gran tesis. Voy a repetir el párrafo porque de alguna forma ya ni me acordaba, escrito hace tanto tiempo, pero es realmente el fondo de mi pensamiento. De alguna forma, este importantísimo documento que se ha firmado es concordia. Este documento de concordia es continuación y consolidación del manifiesto del Parlamento Mundial de las Religiones que ya Costa integró en este trabajo, que lo leeré, y enlaza con los dos movimientos filosóficos humanistas, el ateo y el religioso, lo que parece inevitable ya que los grandes pensamientos gravitan hacia la unidad en lo universal y que se desarrolla in extenso como propuesta utópica en esta obra, la convergencia inexorable en nuestro futuro de un mundo ético donde podamos vivir todos con todos en un marco amable y tolerante con la dignidad y la libertad de todos y de cada uno de los seres humanos. En tiempos recientes, el Papa Francisco recoge el inmenso trabajo de concordia religiosa de Juan Pablo II en el Foro de las Religiones y el gran imán Al-Tayeb se apoya y aplica este universalismo humanista desde la misma base primitiva, conceptual y social y teológica en la llamada Carta de Medina, Dustur al-Medinak, del año 622, inmediatamente después de la gira, donde el mismo profeta Mahoma admite y consagra la tolerancia y la libertad religiosa en la comunidad islámica y propone, comillas, la ayuda mutua, la asistencia a los necesitados, el rechazo a la opresión y la libertad de cada comunidad a vivir según sus normas. Tanto los musulmanes como los no musulmanes tienen iguales derechos y deberes y todos son llamados a participar en la Sura, en la Asamblea General. Lo dijo el profeta, ¿lo habéis olvidado? Y donde nadie será discriminado, ni por raza, ni por religión, ni por ser pagano, ateo o agnóstico, lo que algunos estudiosos califican como la primera constitución escrita de la humanidad consagrando la libertad religiosa perdida desde la caída del Imperio Romano. Lo dijo el profeta en el año 622. ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde se ha perdido? Dios mío. Es imposible saber cuánto tiempo necesitará el mundo musulmán, si serán años o serán siglos, dada la locura sangrienta en la que están inmersos, en la que esta bella promesa de civilidad se asiente socialmente y que se rechace frontalmente el terrorismo como en ese documento se hace, y en cuanto tiempo los ortodoxos cristianos y en todas las religiones lo asumiremos como propio, pero es este el mundo globalizado. En este mundo globalizado es imperativo la tolerancia religiosa, ya que hoy los enemigos de las religiones
No son las religiones entre sí, aunque tantos imbéciles e ignorantes trabajen para que así sea. El gran enemigo de las religiones es el desierto espiritual en que vivimos, la cosificación del alma y la sola materialidad de la condición humana. El fanatismo destructor y el economicismo asolador. ¿Lo entenderéis algún día? ¿Lo entenderemos algún día? Que los enemigos de la religión no son las religiones entre sí. No son las religiones entre sí. Es el desierto espiritual donde estamos viviendo en estos momentos y el economicismo extremo en el que estamos soportando. Es tan importante este documento, concita tantas esperanzas, contiene tanto de futuro, que es necesario transcribirlo entero. Esta es una de las grandes esperanzas de nuestro futuro para todos los humanistas, sean creyentes o no lo sean, para que todos los seres dotados de razón y que tengan un mismo sentido moral y ético de la vida humana, tanto en soledad como en sociedad. Para todos los que tengáis un mismo sentido moral y ético de la vida humana y estéis dotados de razón, este es el documento que debéis de considerar como propio, tan importante para mí como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Documento sobre la fraternidad humana, por la paz mundial y la convivencia común. Prefacio. La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos, iguales por su misericordia, el creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y pobres. Desde este valor trascendente, en distintos encuentros presididos por una atmósfera de fraternidad y amistad, hemos compartido las alegrías, las tristezas y los problemas del mundo contemporáneo en el campo del progreso científico y técnico, de las conquistas terapéuticas, de la era digital, de los medios de comunicación de masas, de las comunicaciones. En el ámbito de la pobreza, de las guerras y de los padecimientos de muchos hermanos y hermanas de distintas partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, de las injusticias sociales, de la corrupción, de las desigualdades, del degrado moral, del terrorismo, de la discriminación, del extremismo y de otros muchos motivos, de los más importantes el fanatismo. De estos diálogos fraternos y sinceros hemos tenido, y del encuentro lleno de esperanza en un futuro luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la idea de este documento sobre la fraternidad humana. Un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una declaración común de una buena voluntad y leal, de modo que invita a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntos. La fe en la fraternidad humana o la fe en Dios, para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco en la comprensión de la inmensa gracia divina que nos hace hermanos a todos los seres humanos. Que nos hace hermanos a todos los seres humanos. Documento. En el nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si se hubiera salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. Acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados, de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin distinción ninguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancias insaciables y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y el destino de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, al-Sharif, con los musulmanes de Oriente y Occidente, junto a la Iglesia Católica,
con los católicos de Oriente y Occidente, declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Nosotros, creyentes en Dios, en el encuentro final con Él y en su juicio, desde nuestra responsabilidad religiosa y moral, y a todos a través de este documento, pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente. Nos dirigimos a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres de la religión, a los artistas, a los trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres de cultura de cada parte del mundo, para que redescubran los valores de la paz, de la justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad humana y de la convivencia común, con vistas a confirmar la importancia de tales valores como ancla de salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes. Esta declaración, partiendo de una reflexión profunda sobre nuestra realidad contemporánea, valorando sus éxitos y viviendo sus dolores, sus catástrofes y calamidades, cree firmemente que entre las causas más importantes de las crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. Nosotros, aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización moderna ha realizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria del bienestar, en particular en los países desarrollados, subrayamos que junto a tales progresos históricos grandes y valiosos se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de la responsabilidad. Todo esto contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, llevando a muchos a caer o en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico o bien en el fundamentalismo religioso, en el extremismo o en el integrismo ciego, llevando así a otras personas a acceder formas de dependencia y de autodestrucción individual y colectiva. La historia afirma que el extremismo religioso y nacional y la intolerancia han producido en el mundo, tanto en Occidente como Oriente, lo que podríamos llamarse los signos de una tercera guerra mundial a trozos. Eso entre comillas. Signos que en diversas partes del mundo y en distintas condiciones trágicas han comenzado a mostrar su rostro cruel. Situaciones de las que no se conoce con precisión cuántas víctimas, viudas y huérfanos hayan producido. Asimismo, hay otras zonas que se preparan a convertirse en escenario de nuevos conflictos, donde nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro, incontrolada por intereses económicos miopes. También afirmamos que las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de distribución equitativa de los recursos naturales, guiones de los que se beneficia solo una minoría de ricos en detrimento de la mayoría de los pueblos de la Tierra, han causado y continúan produciendo gran número de enfermos, necesitados y muertos, provocando crisis letales de las que son víctimas diversos países, no obstante las riquezas naturales y los recursos que caracterizan a las jóvenes generaciones. Y con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y el hambre, reina un silencio internacional inaceptable. En este contexto es evidente que la familia es esencial como núcleo fundamental de la sociedad y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos, educarlos, ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Atacar la institución familiar, despreciándola o dudando de la importancia de su rol, representa uno de los males más peligrosos de nuestra época. Declaramos también la importancia de reavivar el sentido religioso y la necesidad de reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones a través de una educación sana y la adhesión a los valores morales y las enseñanzas religiosas adecuadas para que se afronten las tendencias individuales, egoístas, conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en todas sus formas y manifestaciones. Y creo que conviene parar aquí y continuar el manifiesto en la próxima entrada. Un cordial saludo
y leerlo y oírlo una y otra vez y quedaros con los conceptos. Quedaros con los conceptos. Estos son los caminos. Estos son los caminos.